Hola, sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a trabajar en el triángulo de Pascal. Vamos a establecer el algoritmo de su construcción y vamos a estudiar algunas propiedades o curiosidades del triángulo, reconociendo la importancia que tiene el triángulo de Pascal en el desarrollo histórico de la teoría combinatoria. Para iniciar es importante hacer una reseña histórica y conocer un poco el origen del triángulo. Bien, en matemáticas el triángulo de Pascal es una representación de los coeficientes binomiales ordenados de forma triangular. Es llamado así en honor al filósofo y matemático francés Blaise Pascal, quien introdujo esta notación en 1654 en su tratado del triángulo aritmético. Si bien las propiedades y aplicaciones del triángulo fueron conocidas con anterioridad al tratado de Pascal por matemáticos indios, chinos o persas, fue Pascal quien desarrolló muchas de sus aplicaciones y el primero en organizar la información de manera conjunta. El Tratado del Triángulo Aritmético fue publicado en el año de 1654 por Blaise Pascal, donde reúne varios resultados ya conocidos sobre el triángulo y los emplea para resolver problemas ligados a la teoría de la probabilidad. Demuestra 19 de sus propiedades, deducidas en parte de la definición combinatoria de los coeficientes. Bien. Como verán, en esta figura, aquí tenemos el triángulo, ¿no? Una representación triangular de los coeficientes binomiales del desarrollo de x más y. X más y es a la 0, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos el significado de este 1 que corresponde al resultado de elevar x más y a la 0, que sería 1, ¿no? En la segunda fila tenemos 1 y 1, que serían los coeficientes que acompañan tanto a x como a y. Bien. En la fila 3 tenemos 1, 2 y 1, que serían los coeficientes que acompañan a x cuadrado, a xy y a y cuadrado en el desarrollo de x más y al cuadrado. Recuérdense que x más y cuadrado es el cuadrado de la primera, que sería x cuadrado, más el doble producto de la primera por la segunda, que sería 2xy, más el cuadrado de la segunda, que sería y cuadrado. Entonces, si se fijan, en el desarrollo binomial de x más y al cuadrado, los coeficientes que acompañan a la variable serían 1, 2 y 3. Y así sucesivamente para el caso de x más y, ¿verdad? De esa manera podemos tener una relación entre los coeficientes binomiales y el triángulo de Pascal. Bien. Construcción del triángulo de Pascal. En el paso 1 colocamos un vértice en la parte superior del triángulo. Bueno, ¿qué sería este 1 que está acá, no? En el paso 2, que sería la fila inferior, en esta fila, me ubico en esta fila de acá, lo que vamos a hacer es, en esta fila, lo que vamos a hacer es colocar un 1 a la izquierda, que sería este, y un 1 a la derecha, ¿verdad? Bien, en el paso 3, que sería, me voy a ubicar en esta fila, la fila inferior, colocamos un 1 a cada extremo, que sería este 1 y este 1 en este otro extremo. Sería este 1 y este de acá. Y este número 2 que está acá va a ser el resultado de sumar 1 más 1. Si yo sumo 1 más 1 me daría 2, ¿verdad? Bien. Y así construyo esa fila. En el paso 4, que sería en la fila inferior, me voy a ubicar en esta fila de acá. Y voy a colocar un 1 en cada extremo, como en este caso. Acá hay un 1 en este extremo y en otro extremo. Y en el medio voy a colocar un 3, que sería el resultado de sumar 1 más 2, 3. Y 2 más 1 daría 3. Ese sería en el paso 4. De esa manera vamos a ir construyendo el triángulo de Pascal, cada una de las filas que corresponde al triángulo de Pascal, como lo pueden visualizar en esa imagen, ¿verdad? En esa imagen se verifica la construcción del triángulo, ¿no? Es importante
recordar que cada línea se construye a partir de la anterior, ¿verdad? A partir de la fila anterior construimos la fila siguiente y así sucesivamente. Con la excepción de los unos que siempre están en los extremos, cada número es igual a la suma de los números que tiene por encima, ¿verdad? Por ejemplo, acá si me ubico en 2, este 2 es la suma de 1 más 1 que están por encima de él. Este 3 que está acá es la suma de 1 más 2 que están por arriba de él. Y así sucesivamente se construye el triángulo de Pascal. Bien, veamos otra forma de construirlo. Vamos a cambiar los números por puntos o nodos, como se indica en la figura, ¿verdad? Entonces vamos a analizar el triángulo de Pascal desde el enfoque de una visión de caminos, es decir, de cuántas formas puedo llegar desde un punto a otro, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si me ubico en este nodo o en este punto, solo hay una manera de llegar, ¿no? Y si quiero viajar de este punto a este otro, solo hay una forma de llegar acá. Y si yo quiero viajar desde este punto a este otro, también solo hay una manera. Más sin embargo, si yo quiero viajar a este punto partiendo de este, yo puedo irme por este camino, que sería 1, y por este otro camino, que sería 2. Entonces, para llegar a este punto hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Bien. Si yo quiero llegar a este punto, partiendo del vértice inicial, solo hay una manera, viajando por esta dirección. Más sin embargo, si yo quiero llegar a este punto, iniciando desde el vértice inicial, hay tres maneras, ¿no? Que sería viajando acá, 1, viajando acá, 2, y viajando de esta forma, 3, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es escribir un 1 sobre el vértice superior y luego sobre cada nodo el número de maneras que hay para llegar a este punto a partir del vértice superior, moviéndonos únicamente hacia abajo. El resultado sería el triángulo de Pascal. Es decir, que este 6 representa el número de caminos de poder llegar desde el vértice inicial a este punto de acá, ¿verdad? Entonces, esta es la construcción del triángulo de Pascal bajo un enfoque de caminos, ¿no? Bien, veamos algunas propiedades del triángulo de Pascal. La primera dice que es infinito y simétrico. No tiene fin y es simétrico respecto al eje vertical. Se puede leer igualmente empezando por la izquierda que por la derecha. Por ejemplo, acá podemos ver que la recta de simetría o el eje de simetría, podemos ver que los números que están a la izquierda están a la derecha, como pueden ver acá, ¿verdad? Y siempre, si yo me ubico en un punto específico del triángulo de Pascal, el número que está en ese punto específico es igual a la suma de los números que están por arriba de él. En este caso 5 más 10 es 15. Bien, entonces el triángulo de Pascal es infinito y al mismo tiempo es simétrico, ¿no? Respecto al eje central. Bien, veamos el triángulo de Pascal y el binomio de Newton. ¿Cuál es la relación? La fórmula general del llamado binomio de Newton es A más B a la n y está formada por unos coeficientes que coinciden con la línea n del triángulo de Pascal. Una forma de evitar tener que calcular uno a uno todos los coeficientes es utilizar el triángulo de Pascal en el desarrollo binomial, ya que los coeficientes de la potencia n aparecen en la fila n más 1 de dicho triángulo. Bien, por ejemplo acá, si esta es la fila 0, esta es la fila 1, la fila 2, la fila 3. Significa que los elementos que están en la fila 3 corresponden al desarrollo binomial de A más B al cubo, ¿no? En este caso. Y los que están en la fila 4 corresponden al desarrollo binomial de A más B a la cuarta. Bueno, veamos un ejemplo. Aplicando la forma y la definición de número combinatorio tendríamos que A más B al cubo es A cubo más 3A cuadrado B más 3AB cuadrado más B cubo. Como verán, los coeficientes que acompañan a las potencias en el desarrollo binomial coinciden justamente con la fila 3 del triángulo de Pascal. Bueno, eso significa que hubiese sido más rápido ir a la fila 3 del triángulo
y ver que todos los números que aparecen son precisamente los coeficientes 1, 3, 3 y 1, que corresponden al desarrollo binomial de A más B al Q. Es decir, que yo puedo encontrar todos los coeficientes que acompañan a mi desarrollo binomial únicamente ubicándome en la fila correspondiente del triángulo de Pascal. Bien, veamos otra propiedad del triángulo. El triángulo de Pascal es la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci está definida por la relación de recurrencia homogénea lineal de segundo orden, definida como f sub n igual a f sub n menos 1 más f sub n menos 2 para n mayor o igual que 3, sujeta a las condiciones iniciales f sub 1 igual a 1 y f sub 2 igual a 1. Eso significa que los primeros dos valores de la sucesión de Fibonacci son 1 y 1. Bien. Es decir, sus primeros dos elementos son el 1 y de ahí en adelante cada elemento es la suma de los anteriores. Por lo tanto, los primeros elementos serían 1 y 1, ¿verdad? Fijos, dadas las condiciones iniciales. El 2 es el resultado de sumar 1 más 1, 2. El 3 es el resultado de sumar 2 más 1, 3. El 5 es el resultado de sumar 3 más 2, 5. Y el 8 es el resultado de sumar 5 y 3, 8. Y así sucesivamente se construye la sucesión de Fibonacci. Pero resulta de que la sucesión de Fibonacci la podemos también encontrar en el triángulo de Pascal. Por ejemplo, el primer 1 corresponde a el vértice inicial, ¿no? Luego aquí tenemos un segundo 1, luego 1 más 1 es 2, ¿verdad? Luego 1 más 2 nos daría 3, ¿no? Y así sucesivamente podemos verificar todos los valores de la sucesión de Fibonacci correspondientes o que los podemos visualizar en el triángulo de Pascal. Por ejemplo, acá este 3 es el resultado de sumar 2 más 1, el 5 es el resultado de sumar 1, 3 y 1, 5. El 8 es el resultado de sumar 3, 4, 7 y 1, 8. Y el 13 es el resultado de sumar 6, 1 y 6, 7. Y 5, 12 y 1, 13. Y así sucesivamente podemos encontrar en cada una de las diagonales los valores que corresponden a la sucesión de Fibonacci. Es decir, que si yo sumo los valores en esas diagonales, yo voy a encontrar exactamente los valores de la sucesión de Fibonacci. Bien, veamos el triángulo de Pascal y las potencias de 11. En cada una de las filas del triángulo de Pascal se pueden visualizar las potencias de 11. Por ejemplo, 11 a la 0 sería 1. 11 a la 1 es 11. 11 al cuadrado es 121. 11 al cubo es 1331, ¿verdad? Y así sucesivamente, todas las potencias de 11 están representadas en el triángulo de Pascal. Bien, veamos otra propiedad. El triángulo de Pascal y las potencias de 2. Bueno, si sumamos los elementos en cada una de las filas del triángulo de Pascal, obtenemos las potencias de 2. ¿Quiénes son las potencias de 2? Pues 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8, y así sucesivamente. Y acá podemos visualizarlos. 2 a la 0 sería este, 1, ¿no? 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4, que sería el resultado de 1 más 2 más 1, 4. 2 al cubo es 8, que sería el resultado de 1 más 3 más 1, que sería 8. Y así sucesivamente, cada una de las filas, la suma de los valores en cada una de las filas del triángulo de Pascal corresponden a una potencia de 2. Bien, veamos otros patrones dentro del triángulo de Pascal. La primera diagonal está constituida solo por unos. La segunda diagonal son todos los números consecutivos, es decir, los números naturales o enteros positivos. La tercera diagonal son los números triangulares, el 1, el 3 y el 6. La cuarta diagonal son los números tetraédricos, el 1, el 4 y el 10, ¿verdad? Hablamos de números triangulares, aquellos números que son el resultado de la suma de números consecutivos. Por ejemplo, el primer número triangular sería el 1. El segundo número triangular sería la suma de dos números consecutivos, que en este caso sería 1 más 2.
El tercer número triangular sería el resultado de los tres primeros números naturales, que sería 1 más 2 más 3, y así sucesivamente. Bien, los números tetraédricos son el resultado de la suma de números triangulares. Por ejemplo, el primer número tetraédrico es el 1, ¿verdad? El segundo número tetraédrico es el 4, que es el resultado de sumar el primer triangular más el segundo triangular, 1 más 3, 4, ¿verdad? Y el tercer tetraédrico, sería el resultado de sumar los tres primeros números triangulares. En este caso, 1 más 3 más 6 daría 10. Bueno, pero esos números los podemos visualizar en el triángulo de Pascal. La primera diagonal está constituida solo por unos. La segunda diagonal está constituida por todos los números enteros positivos. La tercera diagonal son los números triangulares, el 1, el 3, el 6 y el 10. Cada uno de los números triangulares es el resultado de la suma de los números consecutivos. En este caso, el enésimo número triangular va a ser igual a la suma de los n primeros números naturales. Por ejemplo, si yo me ubico en el tercer triangular, es el resultado de los tres primeros números consecutivos. En este caso sería 3, 2 y 1. Bien, los números tetraédricos son el resultado de la suma de números triangulares. Es decir, que si yo ando buscando el enésimo número triangular, yo tendría que sumar los n primeros números triangulares. Por ejemplo, el 10, que sería el tercer número tetraédrico, va a ser igual a sumar los tres primeros números triangulares, que sería el 1, y el 3 y el 6, que da como resultado 10. Bien. Patrones en la segunda diagonal del triángulo de Pascal. Para la segunda diagonal, el cuadrado de un número es igual a la suma de los números junto a él y debajo de ambos. Por ejemplo, 3 al cuadrado lo puedo representar como 3 más 6 y es igual a 9. 4 al cuadrado lo puedo representar como 6 más 10, que es igual a 16. Y 5 al cuadrado es igual a 10 más 15, que sería 25. Como lo podemos ver acá, 4 al cuadrado sería la suma de 6 más 10. Es decir, que el número que está en amarillo elevado al cuadrado es igual a la suma de los números que están junto a él y el que está debajo. Por ejemplo, acá, si yo me voy con este numerito que sería 3, si yo elevo 3 al cuadrado sería 9. Y 3 al cuadrado sería 3 más 6, 9, ¿verdad? Bien, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, me puedo ubicar acá, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos visualizar ese tipo de propiedades en el triángulo de Pascal. Bueno, con esto hemos llegado al final. Es necesario seguir indagando sobre las propiedades del triángulo de Pascal en la tarea evaluada de la semana número 10. Bueno, muchas gracias por su atención.